10 mandamientos son relevantes, son importantes, son trascendentes, ¿verdad? En primer lugar, porque fue Dios mismo quien descendió para compartirlos. En segundo lugar, la gente escuchó de la boca de Dios hablar los 10 mandamientos. No hay otra parte de la Biblia que dice que el pueblo escuchó, ¿verdad? Como en esa ocasión. Y la otra cosa importante es que dice que Dios lo escribió. Solo los 10 mandamientos son los que Dios ha escrito. No escribió ninguna otra cosa más, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gracias, hermana, dice. Dios le bendiga mucho. Entonces los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, pero este pasaje de la Escritura, los 10 mandamientos, fue el dedo de Dios que lo escribió. ¿Qué te dice a ti entonces esto? Que esto es de una importancia trascendental. No puedes pasar tú por alto, ¿verdad? Estos conceptos, estos principios, porque ahí está la vida, ahí está la bendición para nuestras vidas. Así que vamos a compartir nosotros esto, ¿verdad? La realidad es que yo antes pensaba que los 10 mandamientos me huelía más a adventista, ¿verdad? A los adventistas que hacen énfasis en el cuarto mandamiento, pero no tenía yo mayor interés porque no lo sentía tan valioso. Pero ahora que los estoy viendo y me estoy encontrando de que tiene un valor importante para cada uno de nosotros. ¿En qué pasaje de la Biblia se encuentran los 10 mandamientos? ¿Y en? ¿No se acuerdan, verdad? Digan Deuteronomio 5. Excelente, hay una hermana aquí, ¿verdad? Que sí sabe que están en Deuteronomio capítulo 5. Diga Deuteronomio 5. Vamos a leer ahí, por favor. Abran la Biblia en Deuteronomio capítulo 5, versículo 1. Mira lo que dice. Llamó Dios, dice 5:1, llamó Dios a todo Israel y les dijo: oiga Israel, dice, oye Israel, estatutos y decretos que yo te pronuncio hoy. Él los pronunció, están conmigo. Él los habló de su boca. Y no fue un profeta que lo oyó, sino que el pueblo lo escuchó. Es lo único en lo cual han escuchado. Dice que habían truenos, relámpagos, y dice que una trompeta fuerte, ¿verdad? Se oía, estridente, y ahí estaba Dios hablando. Dice entonces, lo pronunció hoy en vuestros oídos. Cuando dice eso, te habla de que los debes de escuchar para conocerlos. Debes de conocer los mandamientos. En segundo lugar dice, ¿qué debemos de hacer? Debemos de aprenderlos, diga, memorizarlos. Mire qué bonito, ¿verdad? Tenemos que memorizar los 10 mandamientos para que esto sea parte de su vida. ¿Qué dice aquí la Escritura? Dice, los aprenderás. Eso tiene que ver con memorizarlos y estudiarlos. La otra palabra es guardarlos. ¿Cómo puedes hacer algo que no conoces? ¿Cómo puedes guardar la ley si no la conoces? Esa es la base, el fundamento de todos los demás mandamientos. Serán unos 600 mandamientos que tiene la Biblia, pero estos 10 mandamientos son los más importantes de todos. ¿Por qué? Porque son la base. Todos los demás son como leyes secundarias, pero esta es la ley principal. No hay ninguna ley de la Biblia, ninguna de ley de los 600 que no tenga que ver con los 10 mandamientos. ¿Alguien dice amén? Entonces es importante que nosotros los conozcamos. Y dice aquí la Escritura, los aprenderás, dice, y los guardarás. Digan, guardarlos. ¿Qué significa eso? Eso significa interiorizarlos. ¿Sabe cuál es el problema en nuestra cultura? Es que nosotros venimos de una cultura heredada de los españoles. Es una cultura de apariencia, una cultura de hipocresía. Mentimos, robamos, engañamos, ¿verdad? Y como que nada. El pecado aquí no es adulterar, el pecado es que sepan que adulteramos. Eso es lo peligroso, ¿verdad? No es malo mentir, lo que es malo es que sepan que mentimos. Esto es entonces una vida de apariencias, y eso es lo que mantiene pobre nuestra cultura. Una pobreza moral que trae entonces una desgracia, una maldición sobre nuestras vidas. Así que aquí dice la Escritura que los debes de internalizar. Diga, internalizarlos. Por eso los aprendes de memoria. ¿Por qué? Lo repites y lo internalizas. ¿Qué es el valor? La declaración, no matarás, es una cosa, no adulterarás, es una declaración. Ese principio, cuando entra en tu vida y lo guardas en tu corazón, entonces se convierten en valores. Digan, valores. ¿Y cuál es el valor? El valor no está en el principio, el valor está en ti. Tú los internalizas, y por nada de la vida tú robas, por nada de la vida tú mientes, por nada de la vida tú tienes relaciones sexuales con otra mujer, con otro hombre. ¿Por qué? Porque tu vida es parte de aquello es parte de ti. Por eso dice entonces aquí, lo vas a internalizar. Y por último dice que lo vas a vivir. ¿Te das cuenta? Cuando tú lo vives, lo practicas, es porque los internalizas. Los internalizas porque los has memorizado porque los conoces.
¿Cómo puedes obedecer un mandamiento de Dios si no lo conoces? Entonces eres parte de eso y dices tú, no lo voy a hacer jamás. ¿Por qué? Porque ahí está la vida, ahí está la bendición. Porque si desobedezco a Dios, entonces lo que hay entonces es muerte, es destrucción, es daño para mi vida. Amén. Entonces, hermanos, vamos a ver nosotros aquí, voy a pedirles que abran sus Biblias en Romanos capítulo 7, versículo 4. La gran pregunta aquí es, y el Señor Jesucristo al venir y traer la gracia no ha abolido los mandamientos, no ha abolido la ley. La ley, los mandamientos son de la ley de Dios. Entonces no los ha borrado y el Señor, porque estamos en otro nivel ahora, que es el nivel de la gracia. ¿Por qué tenemos que nosotros cumplir la ley si estamos en un periodo diferente que Jesucristo inauguró? Entonces, ¿quiere Dios que estemos sometidos al yugo de la ley? ¿Quiere Dios entonces que estemos bajo esa ley o la ley de Cristo? ¿Acaso la ley de Cristo no nos ha liberado de la ley, de los mandamientos? ¿Qué dice la palabra del Señor? Vamos a ver Romanos capítulo 7, versículo 4. Así también ustedes, hermanos míos, dice el apóstol Pablo, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Cómo es que morimos nosotros a la ley mediante el cuerpo de Cristo? La idea aquí es que Cristo cumplió la ley. Entonces tú no estás obligado a cumplir la ley en base a una maldición, sino que estás fortalecido por el Espíritu del Señor para que el Espíritu de Dios active en ti la fuerza, la capacidad para que puedas vivir de acuerdo a los principios del Señor. Dice aquí, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, dice, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos ¿qué? Fruto para Dios. ¿Están conmigo? ¿Qué hace la ley? La ley te mata, y lo que produce la ley es muerte. Entonces yo decía, ¿cómo puedo ser cristiano si en el primer mandamiento me quedo? Dice, amarás al Señor de todas las cosas. ¿Y cómo puedo yo amar a Dios? No puedo amar a Dios. Qué increíble, ¿verdad? Yo decía, no nací para ser cristiano, yo no puedo amar a Dios. Ese era el temor que yo tenía, ¿no? Para hacerme cristiano. En el primer mandamiento me quedo, decía yo, no puedo hacerlo. Entonces, ¿qué sucede? La ley te mata y la ley te dice, eres débil, eres incapaz, no te puedes salvar. La ley te dice que eres pecador y la ley te conduce a un Salvador que es Cristo Jesús. Y Jesús de Nazaret cumplió la ley. Cuando tú recibes a Cristo, recibes el perdón y recibes la capacidad dentro de tu corazón. ¿Para qué? Para que el espíritu del que triunfó sobre el pecado triunfe a través de ti. Entonces la parte de la ley que no tiene vigencia es la ley ceremonial, los sacrificios, las ordenanzas, el sacerdocio y todo eso, los holocaustos. Pero la ley moral está vigente todavía. La ley moral que dice no mates, no robes, no cometerás adulterio, está vigente. Y eso es entonces lo que cumplió Cristo Jesús, y también cumplió la otra parte de la ley. Por eso no tienes que cumplir, es más, Él es el tabernáculo, Él es el sumo sacerdote, Él cumplió esa parte. Y ahora viene entonces y nos dice, eres libre, a fin de que llevemos ¿qué? Fruto para Dios. Es la naturaleza de Dios que está fluyendo dentro de ti como un fruto, no como obra. Dice entonces que las obras de la carne son enemistades, son conflictos, ¿verdad?, emocionales. Pero dice, el fruto del Espíritu Santo es, ahí está el fruto: amor, gozo, paz, paciencia. La presencia de Dios dentro de ti que te está capacitando. Mira lo que dice entonces el versículo 5. Porque mientras estamos en la carne, dice, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros y llevábamos ¿qué? Fruto ¿para qué? Para muerte, porque no teníamos capacidad para hacerlo. Pero mira lo que dice el versículo 6. Pero ahora estando ¿qué? Liberados de la ley. ¿Te das cuenta? La ley te condena, la ley te obliga y la ley te castiga porque no puedes cumplirla. Entonces el resultado de la muerte, si vas a Dios por tus obras, es que estás condenado. ¿Por qué? Cumples todos los mandamientos y fallas en uno de ellos, eres condenado. No te van a juzgar por ser buena gente. Le ayudaste a 10,000 personas, pero si mataste a alguien, violaste a una persona, te meten a la cárcel por un delito. Y no valen todos los miles que has cometido buenos. Ese malo puede ser porque eres juzgado y eres condenado. ¿Están conmigo? Entonces la Biblia dice que por la ley nadie es justificado. Entonces dice que la Escritura, pero ahora libres de la ley por haber muerto a aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo, del Espíritu.
Ya no estamos bajo del viejo régimen de la letra. ¿Oyeron eso? Entonces está la letra que dice no matarás. Está el espíritu, que es lo que Cristo trajo. Jesucristo de Nazaret todavía intensificó más la demanda y la elevó a otro nivel. La Biblia dice no matarás. ¿Qué dice Dios cuando se hace hombre? Dice no se trata solamente de la letra, se trata del espíritu. ¿Y qué es lo que dice el espíritu detrás de esa letra? De ese mandamiento. El espíritu es que no debes de aborrecer a la gente. Con solo que humilles a alguien, con solo que lo rebajes, con solo que no tienes que tener testimonio con esa persona, es el equivalente a que lo mates. Si lo insultas, si lo humillas, lo rebajas, entonces estás como matándolo. ¿Me están oyendo? Entonces dice que la escritura, dice entonces aquí el régimen de la letra ya se fue. Ahora tienes que el régimen nuevo del espíritu, que es lo que celebramos en la Santa Cena. Dice un nuevo pacto, dice un nuevo pacto. Es una renovación del pacto. Eso es. ¿Qué fue lo que hizo Dios aquí cuando Dios descendió y platicó con el pueblo? Hizo un pacto con ellos y les dio la primera constitución, la palabra de Dios en los 10 mandamientos en cápsula. Ahora dice el Señor que viene a hacer un nuevo pacto con nosotros. Y este es el pacto maravilloso entonces del Espíritu. El Espíritu que te capacita para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No tienes que luchar contra el pecado, tienes que luchar para que Cristo llene tu corazón, llene tu vida, y que le produzca entonces los frutos del Espíritu que están dentro de ti. Amén. Entonces no se trata de lo que dice la Escritura en el séptimo mandamiento. ¿Qué dice? No, ¿qué? Séptimo mandamiento. De repente se nos olvidó, ¿verdad? No. El sexto es no matarás. ¿El séptimo cuál es, hermano Juan? Dígales. ¿No qué? ¿Verdad? No adulterarás. Exacto. Amén. No tenemos que cometer adulterio. ¿Y qué es eso? Tener relaciones sexuales con otra mujer. No dijo Jesús. Solo que la codicies, que la desees. La lascivia es igualmente pecaminosa. ¿Qué hizo Jesús? No vengo, dice, a abrogarla, vengo a elevarla a otro nivel. El espíritu, que es lo que me va a llevar a cometer un acto de pecaminosidad en materia sexual. El pensamiento. Y cargo aquel pensamiento obsesivo, ¿verdad? No lo hago, pero lo siento, me disfruto mis fantasías y continúo. ¿Qué va a suceder? Miren, cuando un equipo está tirando a la portería, finalmente va a meter el gol. Digan amén, hermanos. Solo la selección del Salvador no, ¿verdad? Pero ahí todos los equipos les pasa eso. ¿Qué te parece? Si tú estás ahí en la concepción del pecado, lo vas a dar a luz. Entonces, ¿qué dice el Señor? No, dice, vayamos al espíritu de la ley. Y este es el asunto, que los fariseos que cumplían la forma, Jesús venía a revelar el corazón de Dios. Y aquí es donde el Señor entonces nos eleva a otra dimensión acerca de la ley, y es la ley de Cristo. ¿Alguien está más confundido? ¿Alguien tiene un poquito más de claridad de lo que estoy diciendo? Digan amén. Amén, eso está bueno. Miren, que todos estemos recibiendo, ¿verdad? Vean ustedes a Mateo 6:17. ¿Qué dice Mateo 6:17? Miren lo que dice. No he venido, dice, no penséis que he venido para abolir la ley. No la voy a abrogar. O los profetas, que son la fuente de la ley. No he venido para abrogarla, sino ¿para qué? Para cumplirla. Él es el que cumplió la ley. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando tú estás en Cristo, estás en el que cumplió la ley. Por eso dice la Escritura, en Cristo son todas las promesas de Dios, son sí. En Cristo son todas las promesas, amén. Por eso es que tú no haces en tu nombre cuando oras, vas en el nombre de aquel a quien Dios le dice sí. ¿Y por qué le dice que sí? Porque es sin pecado, cumplió la ley. Cuando estás en Cristo, estás en el cumplimiento de la ley. ¿Para qué? ¿Para que la transgredas? No. Estás en el cumplimiento de la ley para que el Espíritu de Cristo te impulse, te capacita, te potencia a ti para que puedas vivir de acuerdo a estos principios del reino de Dios. Dice aquí, no he venido para abolirla. En realidad les digo, dice, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo haya sido cumplido. ¿Aló? Ahora vamos más adelante. Mire el versículo 19, ¿cómo dice? De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy chiquititos,
Y así enseñan los hombres, muy pequeño seré llamado en el reino de los cielos. Miren. Ahora quiero que me escuchen bien. Enseñar no es lo mismo que dar una clase. La enseñanza tiene que ver con algo que tú muestras. ¿Me están oyendo lo que les digo? ¿Sí? Ustedes saben el pantalón que cargo, ¿es cierto o no es cierto? Conocen mi camisa, pero no conocen mis calcetines. ¿Por qué? Porque no se los he enseñado. Aquí no tiene que ver con que tú te pones a explicar. Aquí tiene que ver con que tú los demuestras con tu vida, los enseñas con tu vida, dejas ver los mandamientos de Dios encarnados en ti. Y dice aquí la escritura, más cualquiera, versículo 19 de Mateo 5, 19, más cualquiera que los haga y los enseñe, diga hacerlos, enseñarlos, mostrarlos, será llamado como grande en el reino de Dios. Miren, cuando yo estaba leyendo esto, digo, Señor, yo me estoy haciendo grande, porque me estoy comprometiendo a vivir estos mandamientos y porque estoy queriendo mostrarlos con mi vida y compartirlos con los demás. ¿Cuántos quieren ser grandes, hermanos, en el reino de Dios? Amén. Qué lindo. Usted será grande, está engrandeciendo una nación, está engrandeciendo a su familia. ¿Y por qué dice Dios que les dio esos mandamientos? Porque ustedes quiero que sean mi especial tesoro y que sean superiores que los demás pueblos de la tierra. ¿Y por qué somos superiores? Porque no matamos, no robamos, no mentimos, no adulteramos, no traicionamos a nuestra esposa, no nos divorciamos. ¿Me están oyendo lo que les digo? Eso te hace ser superior, no porque tengas más dinero, no porque tengas más cosas, no porque tengas una mejor posición social. Es porque eres correcto, hermano. Y ese será mi especial tesoro. Y en base a eso yo les voy a bendecir. Y dice el versículo 20, miren, si la justicia de ustedes no es superior que la de los escribas y fariseos. ¿Cuál es la justicia de ellos? Aparentar. Pero aquí dice el Señor que lo vivas, que lo practiques, que los encarnes, que los internalices y que los demuestres en la vida práctica. Cuesta no hablar de la gente, hermanos, en mal. A ustedes no, ¿verdad? Ustedes son algo especial, ¿no? Pero cuesta. ¿Qué pasa cuando estás enojado con una persona? Exageras. Y cuando exageras, mientes. Y quieres infundir el odio, el rencor que tienes contra esa persona en el corazón de otra persona que siente cariño. ¿Odian las personas que están en contra del gobierno? Gran odio, ¿verdad? Contra el presidente con nuevas ideas. Ni me lo mencioné ese nombre. Odio tremendo. ¿Y qué pasa? Los de nuevas ideas y que apoyan al gobierno odian a los otros. Hermanos, la Biblia dice: dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Tu corazón no le puede pertenecer a nadie más que a Dios, hermano, ni a ningún presidente, ni a ningún partido político. ¿Me escuchas? Esas no tienen que ser razones para estar divididos, hermanos. Nuestros sentimientos tienen que estar siendo fieles y leales al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. No puedes tú, hermano, traicionar con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas las fuerzas de tu vida. Así ama la gente, la política cargada de odio en el corazón, y los unos son igual que los otros, hermano. Y ahí surges tú, brillando con la luz de Dios en tu vida. Amén. Para dar con respeto, con cariño, ¿verdad? Y buscar entonces reconciliación y buscar la bendición sobre nuestro país. Cualquiera que los haga y los enseñe será llamado grande. Amén. Entonces dice aquí que no sea como lo escribas y fariseos, dice. Entonces dice, está bajo ella como una regla y no como un medio para santificarse los fariseos. Vean ustedes entonces lo que dice el versículo 16, Mateo 19, 16. Esto es otro pasaje, Mateo 19, 16. Busquen por favor. Le dice el maestro, el fariseo: maestro bueno, ¿qué haré para dar la vida eterna? Jesús le dice entonces: porque más bueno, ninguno bueno sino uno, y es Dios. ¿Están conmigo? Fíjense qué importante es esto. ¿Qué harías tú si la gente te preguntara y te dijera: hermano, ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué puedo hacer para dar la vida? ¿Qué le diríamos? Le diríamos: hable tu corazón a Cristo, decía a Cristo, arrodíllate y voy a orar por ti. Repite esta oración:
Levanta la mano si es posible, ¿no? Pasa al altar y vamos a orar por ti. ¿Es malo eso? No, eso no es malo, es bueno. Y la idea de levantar la mano y recibir a Cristo fue una costumbre cultural en Europa en el siglo antepasado, que le pedían a la gente que levantara la mano, que jurara incluso sobre la Biblia, ¿verdad? Es un juramento que hacía, un pacto que hacía. ¿Están conmigo? ¿Pero es necesario eso? En realidad no es necesario, pero sí es bueno que lo hagamos. El punto es que la gente es cristiana cuando entiende que Cristo ha entrado a su vida. Lo ha invitado y le ha dicho: Señor, ven a vivir en mí. Y el Señor comienza a tomar el control de la vida de esta persona. Eso es ser cristiano. Y lo manifiestas cuando te bautizas. Estás muriendo, renunciando a lo antiguo, al pecado, y estás consagrando tu vida nueva al Señor. ¿Qué haré para dar la vida eterna? Entonces el Señor le respondió: no me llames bueno. Dice: ¿por qué me llamas bueno? Si yo soy bueno es porque soy Dios, no es porque sea bueno como hombre. En otras palabras, este hombre quería tener derecho a hacer algo para tener la vida eterna. Él quería ganarla con hechos, con acciones, obras. Jesús le dice: un momento, le dice, solo Dios es bueno. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Si soy bueno es porque soy Dios. Nunca dijo que no era bueno. Mas si quieres entrar en la vida, diga usted, si quieres entrar en la vida, dígalo. Diga fuerte: en la vida. No está diciendo la salvación, está hablando de la vida llena y abundante que Dios te ofrece. ¿Por qué Dios te dio los mandamientos? Porque te ama. Yo soy el Dios que los sacó, dice, de Egipto. Yo los saqué, les he mostrado mi cariño, mi cuidado, mi atención, mi protección, mi provisión. Eso es Dios, un Dios cariñoso. Y dice el que los hace, dice: bendeciré su descendencia hasta 1000 generaciones, dice, a los que me aman. ¿Te das cuenta? Es la respuesta al amor de Dios, que pones amor y confianza en Dios. Y es una relación de amor, no es una cuestión de ley que estás pensando tú en que Dios te va a castigar. Estás contento de complacerlo, de agradarlo. Me libré, no tomé eso que no es mío. No seguí esa relación que tenía con esa muchacha, con ese joven. Ya no digo malas palabras, ya no miento, ya no ando hablando en mal de los demás. ¿Alguien dice amén? Ahí está la bendición, ¿te das cuenta? Es la gracia de Dios fluyendo dentro de ti y comienza a transformarte. Dice entonces: si quieres entrar en la vida, los mandamientos son vida. Diga: son vida. ¿Y cuál es la vida? Es la misma vida del árbol de vida de Génesis, hermano. El árbol de vida es la vida de Dios. Si quieres tener la vida, ¿qué hay entonces como consecuencia de no vivirlos? Lo que hay es muerte. No solamente hay muerte por no obedecer a los padres. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida. ¿Por qué es importante ese versículo? Porque eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de los mandamientos. Te quiere prolongar tus años y te quiere bendecir, prosperar. Es el amor de Dios que está cubriendo tu vida. Entonces los mandamientos eran 2 planchas de piedra escritas con el dedo de Dios. Amén. Habían 5 y 5 tenían que ver con Dios y 5 tenían que ver con las relaciones sociales. No matarás, no robarás, no dirás mal testimonio, no adulterarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su ganado, ni nada de lo que tenga tu prójimo. Tiene que ver con tu relación con los seres humanos. Los otros 5 con Dios. Pero el quinto, ¿de quién habla? Honra a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿cómo es que 5 y 5? Es que, escúcheme, hermano, tu prójimo es otro, no tu papá. Tu papá y tu mamá es el representante de Dios, a quien tú tienes que obedecer en tu niñez y tienes que honrar en tu adultez. ¿Me están oyendo? Entonces es tu relación con Dios. ¿Cómo manifiestas tu relación con Dios? Con tu esposa, con tu hogar, con tu familia. Y aquí viene entonces cómo la ley del Señor se distribuye, y el Señor lo resume aún más. Y dice: el espíritu más profundo de la ley es el amor. Amar a Dios es lo importante. Si lo amas a Él, no tendrás dioses ajenos. Ajenos es que no es tuyo. Si amas a Dios, no tendrás otra cosa que lo sustituya. No tenés imagen de hombres a quienes adores.
porque tenés lealtad al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces, amas a Dios sobre todas las cosas. El Espíritu. ¿Cuál fue el problema? Que los fariseos tenían la ley y decían cumplir la ley, pero la ley en su esencia no tenían amor. ¿Qué pasa entonces con nosotros? Que somos bien cristianos, ¿verdad? Bien lindos, bien santos, bien espirituales, pero en el trabajo, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros, con nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros cuñados, nuestra suegra, una gran bendición. Amén. Mire, hermano, con todo mundo tienes problemas, pero sos muy espiritual y muy religioso, pero enemigo de todo el mundo. No le cae bien a la gente. ¿Aló? ¿Le está hablando algo el Señor? Si guardas estos mandamientos, vivirás. Si no los amas, si no los respetas, vas a destruirte. Vas a perder la vida, la felicidad. Mire, hermano, qué lindo es ser fiel, ser honesto. Ser honesto. ¿Por qué no tengo que mentir? Porque si miento, vivo de la imagen de la hipocresía. ¿Cometí un error? Sí, yo lo cometí, perdonen. Ahí tienes oportunidad de cambiar. No, es que lo que pasa, te justificas, te quedas siempre miserable, hermano. Siempre miserable. Nunca mejorarás, nunca cambiarás. Recuerdo la primera vez que le dije a mi esposa: tenés razón, es cierto, perdóname. No crean que lo hice porque lo deseaba, lo hice porque lo debía de hacer. ¿Aló? Mi esposa se quedó así, como que qué raro, a ver qué comió este. Lo que iba a pasar es que me iba a justificar, a razonar, y ella iba a sacar una gran lista, y yo me iba a defender de cada una y le iba a empezar a acusar también a ella. ¿Les ha pasado algo así en su hogar? Amén. No, amor, tenés razón, qué pena. Me siento mal que me digas eso, pero es la verdad. Eso es humildad. Amén. ¿Por qué? Porque no mientes, hermano. Ya no mientes. Ya no aparentas. Ahora eres real, eres tú. Eres sano en tu relación. Entonces procura tú comenzar a vivir estos principios, y después los vamos a ir viendo uno por uno. Ahora estamos en la introducción nomás. Amén, hermanos. La vida de Dios viene y se manifiesta en nuestras vidas cuando vivimos los mandamientos y decides tú obedecer al Señor. Todo es obediente al Señor. Dijo Martín Lutero: cualquiera que sepa los 10 mandamientos sabe todas las escrituras, porque ahí está condensado, ¿verdad?, en cápsula, toda la palabra del Señor. Es como una semilla de una verdad absoluta que viene a transformar tu vida. Fíjense ustedes qué pasó en los Estados Unidos. Los Estados Unidos nacen como una nación de libertad. Se fueron de Europa porque están siendo perseguidos ahí, ¿verdad? La religión, los cristianos estaban siendo perseguidos y chocaban con la religión de la apariencia, la religión católica y la religión de cada uno de estos pueblos, que era del Estado. Ellos llegaron allá a los Estados Unidos con la idea, los peregrinos, de levantar un país modelo, un país diferente, un país de respeto y un país de libertad. Ellos por ley tienen la obligación de proteger a cualquier persona perseguida políticamente en cualquier país del mundo. Si yo les compruebo de que me están persiguiendo en mi país y me quieren quitar la vida, ellos tienen la obligación de recibirme. ¿Por qué? Porque ellos creen en la libertad. Ellos no podían quitarle el derecho a la gente de buscar su propia salud, ni tampoco a salir de las casas, aunque estuviera el COVID. Porque para ellos es importante la libertad, libertad de expresión. Ellos tienen derecho a hablar lo que sienten, lo que creen, y no pueden ser perseguidos. Ese es un delito terrible en los Estados Unidos, pero en nuestros países, ¿verdad? Entonces tenemos un montón de presos políticos en Latinoamérica porque no están de acuerdo con el Estado, y todos los buenos son los que están de acuerdo con el gobierno, y los malos, ¿quiénes son? Los que no están de acuerdo. ¿Me están oyendo? No, te están quitando una libertad, la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Entonces mira aquí lo que sucedió en los Estados Unidos. Ellos dijeron: vamos a levantar un país diferente, un país de respeto y un país de libertad y un país de democracia. Vamos a establecer
una constitución basada en las leyes de Dios. ¿Saben quién redactó la constitución de los Estados Unidos? Un pastor. Y la base principal eran los 10 mandamientos. Y se desglosaron. Y es pequeña la constitución de los Estados Unidos. Y de ahí salieron todas las demás leyes. Pero la base de la constitución es esa, los 10 mandamientos. Entonces los 10 mandamientos, ustedes van a Washington, a la propia capital, se van a dar cuenta de los fundadores de esa nación. Unos compromisos con Dios. Uno lee rótulos ahí, hermanos, impactantes. Yo no los entiendo porque están en inglés, pero son impactantes. No, en realidad es una cosa increíble, hermano, lo que decían estos reyes, estos presidentes de los Estados Unidos. La democracia, la libertad, Dios. En todas las instituciones del Estado y en todas las escuelas de los Estados Unidos tenían los 10 mandamientos. Viene y surge entonces este movimiento de libertad, ¿verdad? Libertad de Dios. Dicen entonces que hay que separar la religión del Estado. Entonces no separaron la religión, que sacaron a Dios del Estado. Entonces comenzaron a prohibir que estuvieran los 10 mandamientos en las escuelas, que estuvieran los 10 mandamientos en las instituciones y oficinas del gobierno. ¿Por qué? Porque dijeron estas personas que creían en la evolución y todo esto, decían que eran peligrosos los 10 mandamientos, porque si los tenían ahí los iban a leer los niños. Si los leían los iban a creer, y si los creían los iban a vivir, y si los vivían era peligrosísimo. ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo puede vivir una sociedad que no entienda que matar es malo, que robar es malo, que adulterar es malo? ¿Qué es lo malo que podría traer eso? Todo lo quitaron. ¿Y qué tenemos ahora? Niños de 12 años, 14, 16, 17 años matando un montón de niños. Matando un montón de niños. La niña Licha fue la maestra que yo tuve, que me enseñó. ¿Cómo se llama cuando uno va a hacer la primera comunión? ¿Cómo es la palabra que utilizan? Me dio la catequesis, ¿verdad? Sí. Bueno, me enseñó ahí en la hacienda donde yo me crié. Y yo me recuerdo bien cuando me habló acerca de no matar. Me metió hasta lo profundo de mi ser. Nos hizo jurar que nunca íbamos a matar a nadie. Nunca le quité la vida a alguien. Nos dijo de tal manera eso que se inyectó en lo más profundo de mi ser. Y yo era malo y andaba haciendo un montón de perversidades. Y aun cuando estuviera yo bien tomado y perdido en mi mente, decía: nunca voy a matar a nadie. Jamás voy a matar a nadie. ¿Están oyendo lo que les digo, hermanos? Hermano, ¿a quién le hace daño los mandamientos? Ahora, ¿cuál es el asunto? Que los 5 de relaciones sociales no los vives, porque los 5 de las relaciones con Dios no los vives. Cuando tú tienes una buena relación con Dios, tienes buena relación en tu hogar, con tus padres. Cuando eres un buen cristiano, eres un buen padre y eres un buen hijo. Pero esto lo trasladas a la sociedad y comienzas entonces a vivir en el amor a las personas. ¿Alguien dice amén? ¿Saben cuál es el problema más grande? El problema más grande no es que lo quitaron de la institución del gobierno y de las escuelas. ¿Saben cuál es el problema más grande? Que lo quitaron de la iglesia y lo borraron los cristianos de su propio corazón. De tal manera que aquí ni presionándolos, ni amenazándolos se lo quieren aprender. Hermano, ¿qué te parece? Tenemos que volver a la escritura. Tenemos que volver a escribirlos en nuestras casas. Tenemos que repasarlo con nuestros hijos, porque eso va a hacer grande a tu familia. Te hace grande a ti, te hace grande a tu familia. ¿Alguien dice amén? Que estén convencidos de estos principios para vivirlos, para practicarlos. El problema entonces más grande es que lo hemos borrado del corazón de nosotros. Ahora están cosechando los Estados Unidos. ¿Qué tienen? Una moda de homosexuales.
La música, las canciones, lo que dicen, es deprimente, diabólico, satánico. Tremendo, ¿no? ¿Por qué? Se olvidaron de la ley. Pero en el gobierno, los colegios, los cristianos, eso es lo más peligroso. Miren el versículo 18, ¿cómo dice? ¿Cuáles? ¿Qué le dijo Jesús? Guarda los mandamientos. Si quieres entrar a la vida. Si quieres entrar a la vida, guarda. Y entonces le dijo, ¿cuáles mandamientos? Le dice. Y entonces viene, dice Jesús, no matarás, no adulterarás, o sea que lo podía Jesús de memoria. Digan, se los había aprendido. Ahora digo usted, yo al igual que Jesús, me los aprendo. Y mira lo que dice aquí. No dirá falta de estima. Honra a tu padre y a tu madre. Amarás a tu prójimo, ¿cómo? Ahí está el espíritu de la ley. Y el joven le dijo, Señor, yo todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Te das cuenta? ¿El qué? La letra. La letra, lo que se ve superficial, lo he guardado. ¿Qué es lo que no he guardado? El espíritu. Por eso dice el Señor, si no fuere mayor la justicia de ustedes, ¿cuál es la justicia de usted? La justicia suya es que los conoce y los vive, los practica. Si no fuere mayor, dice, la justicia de ustedes, no tienen parte en el reino, no son parte del gobierno de Dios. Es que los mandamientos están en ti, en tu corazón, en tu boca, en tu vida. Lo respiras la vida de Dios, la naturaleza de Dios fluye dentro de ti. Tienes un compromiso con este pacto con Dios. Y mira entonces lo que dice aquí. Esto yo lo he guardado siempre, dice. Ya, ¿verdad? Tranquilo, yo soy buena gente, ¿te das cuenta? Maestro bueno, él quería decirle, yo soy bueno, Señor, yo guardo la ley. ¿Qué más me falta? Le dice. Jesús le dice que lo demuestres. ¿Y cómo le dice? Mira, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Digan, muy rico y muy triste. Se fue. ¿Por qué? Porque el espíritu es el amor a Dios. Pero él estaba enamorado del dinero. Porque el espíritu de la ley es amar a la gente. Y él no estaba dispuesto a compartir nada con su prójimo. ¿A alguien le está hablando el Señor esta mañana? Amén. Yo siento miedo cuando digo esto, hermano. Si la justicia de nosotros, dice, no fue superior a la de ellos, no, dice, habla a los pobres. Y ven y eso necesitas para tener la salvación, la vida eterna. Ven y seguir a Cristo. ¿Y qué es lo que está haciendo Jesús? ¿Te cree que usted es seguidor de Cristo? ¿Y qué es lo que hacía Jesús? ¿Es su vida una reproducción de Jesús? El problema es que pensamos que solo es lo moral. No fumar, no tomar, no decir malas palabras. Pero es más allá, es el amor. ¿Cómo podríamos nosotros impactar al mundo? Cuando comenzáramos a comprometernos a amar a la gente. ¿Qué te parece? Sales a evangelizar, pero con la boca. ¿Por qué no salimos a evangelizar para mostrarles a Jesús? Lo enseñas, lo demuestras. ¿Y cuál es el espíritu? El amor. ¿Y qué tal si fuéramos hoy en la tarde a amar? ¿Cómo podría amar yo a las personas? ¿Cómo podría amar a mis vecinos, a mis compañeros? Ese es el espíritu, ¿te das cuenta? Va más allá de no matar. Va más allá entonces de codiciar a las mujeres de tu prójimo, de tenerle envidia a los demás y que te esté carcomiendo, ¿verdad? El deseo de tener lo que otros tienen, vivir la vida de otra persona. Olvídate de eso. Ahora vamos nosotros con el espíritu. ¿Sería capaz de agarrar unos 10 pesitos este día para compartirlo con alguien? ¿Con quién? ¿Con un pobre? ¿Con un necesitado? 10 pesos, yo con 10 pesos. ¿Qué te parece? Usted no está pidiendo 10 pesos. ¿Cuánto le está pidiendo? Todo. ¿Y por qué? ¿Sabes? Porque será su Dios. Muestra que amas a Dios. Comparte con el que tiene necesidad. ¿Qué hacemos nosotros? Vamos y le hablamos y lo queremos convencer y doblegar y dominar y vencerlos. No. Se trata de mostrar a Jesús. La compasión, el amor, la misericordia de Jesús. ¿Alguien dice amén? ¿Qué más me falta? Sígueme. Sígueme a mí. Hay otro pasaje en Lucas 18:22 que habla de lo mismo más o menos. Jesús oyendo esto dice,
le dijo: aún te falta una cosa. Digan, te falta una cosa. Vende lo que tienes, regálaselo a los pobres. Demuestra pues, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, y eso es lo que te falta. No regalar, porque no es por obras, es por la vida de Cristo, por el sacrificio de Cristo, por la sangre de Cristo que tiene salvación. ¿Para qué? Para que ahora lo vivas, y lo vivas en la bendición de los mandamientos, no en la maldición de no vivirlos, de no cumplirlos. No solo Jesús los aprobó, sino que los elevó a un requerimiento mucho más grande: el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu. Eso es ir más allá, ¿verdad?, de la palabra. La envidia, sí, codiciar lo que otros tienen. ¿Por qué no estás contento con lo que Dios te da? ¿Por qué quieres tener lo que otro te lleva a robar? Te lleva a hacer cosas malas, a hacer daño, a quitar la vida a tu prójimo para quedarte con el dinero de esta persona. Entonces dice el Señor: la lujuria es igualmente pecado como la acción de tener adulterio. Dios hizo un pacto nuevo. Jesucristo dijo: he venido para hacer un nuevo pacto. Escuchen por favor, ese es el pacto que hacemos cuando comemos la Santa Cena. Escuchen qué es lo que comemos nosotros cuando tomamos la Santa Cena. Tomamos la vida de Cristo. El vino representa la sangre, la vida de Cristo. Comemos el pan. ¿Y quién es el pan de Cristo? Usted. Cuando ese pan entra a su boca, ese pan se convierte en el cuerpo de Cristo. Está activando el pacto con Dios. Y dice: este es el pacto que haré con ustedes. Quitaré el corazón de piedra, dice, lo sacaré, y pondré un corazón de carne, dice, obediente, sensible. Y pondré, dice, mis leyes y mis mandamientos, dice, en el corazón de ustedes, en su mente, en su vida. ¿Me están oyendo lo que les digo? El pacto es que tú vengas y te llenes del Señor, y que la presencia de Dios fluya dentro de tu vida. Allí estás teniendo tú la vida de Dios. Si amas a una persona, no lo matas, no lo desprecias, no lo humillas, no lo rechazas. ¿Y a quién vas a amar? Hay personas que son fáciles de amar. Por eso le dicen uno, ¿cómo le dice uno a las personas? Muy amable. Es amable, fácil de amar. ¿A quiénes vamos a amar? A las personas difíciles. ¿Y qué hacemos con los difíciles? Andamos hablando de ellos, y andamos protestando por todo lo demás. ¿Qué dice el Señor? El nuevo pacto. Dios pone su corazón dentro de ti, su mente, su energía, te potencia, te capacita para que tú seas entonces un representante del Señor. Amén, hermanos. Vamos a orar. Miren, les voy a pedir que se pongan de pie.